El 6 de septiembre de 1930 representa el fin de 14 años de gestión radical. Se produce la primera interrupción militar en la vida democrática de la Argentina, un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. Así, sería derrocado el presidente Hipólito Yrigoyen, el cual había sido elegido para ejercer su segundo mandato en 1928, obteniendo un triunfo determinante en el cual duplicó en votos a sus opositores. Sin embargo, 2 años luego de su victoria, ese apoyo popular masivo se había disuelto completamente. Para entender por qué se produjo el derrocamiento de Yrigoyen, tenemos que entender cómo se encontraba la situación argentina durante sus años anteriores. Debido a la división del Partido Radical de 1924, por un lado se encontraban los personalistas, fieles al gobierno de Yrigoyen, y por el otro los antipersonalistas, quienes critican las acciones de Yrigoyen y consideran como auténticos los ideales de gobierno proclamados por Leandro Alem. Pese a la unión de la oposición, el 12 de octubre de 1928 asume Hipólito Yrigoyen y comienza su segundo mandato. El irigoyenismo triunfa en 14 provincias, logrando así el control de la Cámara de Diputados, pero debido a la evidente dificultad de conseguir una derrota por vía electoral, empiezan a circular rumores acerca de un posible golpe de Estado. Irigoyen tenía varios planes para su segunda presidencia que no fueron tratados en el Senado por la férrea oposición de conservadores y antipersonalistas. Además, la actitud del presidente de negarse a asistir a la inauguración de las sesiones del Congreso aumentó aún más la tensión en su relación con la oposición. Entre sus planes estaban el proyecto de nacionalización del petróleo, el desarrollo vial, la marina mercante, la creación del Banco de la República y las leyes laborales. Mientras tanto, el mundo se encamina hacia una feroz recesión económica que impacta con fuerza en la balanza económica argentina. Las posibilidades de importación son cada vez menores y las exportaciones se reducen notablemente. Frente a esto, Irigoyen apela a las herramientas de construcción de poder político usadas en su primer gobierno, es decir, el reparto de cargos y la intervención federal en las provincias, pero esta vez el contexto es muy diferente. En 1929, el mundo capitalista se sacude ante el crack de Wall Street. Como consecuencia, los principales países compradores de materia prima argentina cierran sus mercados. La crisis mundial impacta con fuerza en el modelo económico agroexportador. La oposición y la prensa culpan al presidente Irigoyen de la crisis, usando como argumento su deterioro físico y mental. Es decir que, con la caída de la bolsa de Estados Unidos, la economía argentina salió notablemente perjudicada, ya que bajaron los precios de la materia prima junto con las exportaciones, y el gobierno se vio obligado a reducir el gasto público causando muchos despidos. Simultáneamente, Estados Unidos y Europa llevaron a cabo medidas proteccionistas. Bloqueando las exportaciones y evitando la salida de divisas, empezaron a retirar el oro y dólares del país. Para impedirlo, Irigoyen cerró la caja de conversión, impidiendo la salida de oro del país. También autorizó el cambio de papeles comerciales por billete, pero todo esto despertó aún más molestias en la oposición. La prensa lanzó una campaña para debilitar la figura del presidente. Irigoyen hace una apuesta fuerte, decide nacionalizar el petróleo. Consigue la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, pero no obtiene el mismo resultado en el Senado debido a la presión de las provincias vinculadas con empresas petroleras privadas que quieren mantener la explotación del recurso. Standard Oil, empresa estadounidense que va a desempeñar un papel importante en los preparativos del golpe de 1930. A la crisis económica y sus consecuencias se suma el aumento de militantes de ideologías antiliberales, que cuestionan el sistema democrático y lo consideran como incapaz de controlar y superar la crisis. Varios creen que la dictadura es la mejor forma de superarla. El 24 de diciembre de 1929, Irigoyen sale de su hogar camino a la Casa Rosada cuando un ciudadano italiano de militancia anarquista le dispara 5 veces. Sin lograr herir al presidente, es identificado por la custodia presidencial y muere en el acto. En la opinión pública se multiplican las movilizaciones contra el gobierno. La oposición incluía no solo a los partidos, sino a órganos de prensa, como el muy difundido diario Crítica, y en poco tiempo agrupaciones estudiantiles. Cuanto al ejército, este se mantiene indiferente, pero dos importantes oficiales empiezan a conspirar contra el presidente, Justo y el general Uriburu. Actúan en conjunto, pero no comparten las mismas ideas para el futuro del país. El 5 de septiembre de 1930, afectado por una fuerte gripe, el presidente delega el poder en su vicepresidente Enrique Martínez, cuya primera acción es declarar el estado de sitio. El 6 de septiembre, Uriburu se alza en el colegio militar sin encontrar oposición alguna. Parten aviones lanzando volantes impresos por el diario Crítica. Mientras tanto, en la Casa de Gobierno, la situación es de suma confusión. Nadie sabe si se trata de un nuevo levantamiento o de un nuevo rumor sin consecuencias. Las especulaciones terminan cuando el diario Crítica da el aviso.
pesar de su reposo por la enfermedad, Irigoyen planea la resistencia. Ordena a los militantes radicales que salgan a la calle, pero la desorganización es tan grande que el mensaje no circula. Muchos militantes que están dispuestos a defender al presidente se quedan esperando órdenes que nunca llegan. Irigoyen se rinde y es trasladado a la cárcel de la Isla García. Después de años sin fraude electoral, los grupos desplazados del poder por elecciones limpias encuentran nuevos mecanismos para imponer sus voluntades. Finalmente, este golpe cívico-militar dará lugar a un periodo oscuro conocido como la década infame.